Seguimos en este mes, el mes de la familia. Estamos hablando sobre los que de Dios para la familia. Los regalos de Dios para la familia. El domingo pasado, ¿qué regalo vimos? El diseño. Vimos el diseño. Y qué lindo tener estos reencuentros de familia para hablar, para introducir estos tiempos de hablar de la familia. Vimos cómo seguir el diseño de Dios para la familia trae bendición. Cómo seguir el diseño de Dios para la familia es lo que hace que la familia florezca, que a la familia le vaya bien y que la familia pueda cumplir el propósito de Dios en esta tierra, en este mundo, en la iglesia, en la sociedad, y cómo Dios de verdad quiere hacer grandes cosas en este mundo a través de la familia que Él ha diseñado y las consecuencias que trae salirnos de ese diseño. Y hoy quiero que podamos hablar del legado, que es una masa de va, que el segundo regalo de Dios para la familia es el regalo del legado. Es el poder de vivir para otros. El poder de vivir para otros. ¿Qué es el legado? El legado es esto que nosotros podemos hacer. En muchos lados se compara con una herencia. Es lo que nosotros podemos dejarle a otros, dejarle a nuestras próximas generaciones, dejarle a la gente que nos rodea. Y si bien es algo que nosotros tenemos que dejarle, es interesante que Dios, el legado es un regalo de Dios, porque Él nos da la posibilidad a nosotros, nos da la bendición de que de la manera en la que vos vivas, la manera en la que vos construyas o reconstruyas tu familia, va a ser de gran bendición para los que te rodean. Y el hecho de que tú actuar, el hecho de que tú obrar, el hecho de que tu forma de relacionarte con Dios y obrar para con la gente de tu familia tenga un impacto para las próximas generaciones, que algo hablamos de eso el domingo pasado, es un regalo de Dios. Es el hecho de saber que tu vida tiene un impacto mucho más allá de los días que vos estás viviendo. Y por eso venimos repitiendo una y otra vez en los últimos domingos que tenemos que tener una perspectiva eterna. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en lo eterno, no solamente por lo que vendrá cuando termine nuestra vida y comience nuestra vida con Dios, sino también por lo que va a pasar cuando nosotros no estemos y quede la gente que Dios nos ha dado la oportunidad de poder acompañar, la gente que Dios nos ha dado en préstamo. Y quiero dejar algo en claro, antes de seguir. Este mensaje principalmente está para los hombres. Exacto. Y somos menos hoy en más, ¿no? Me reía que la única vez que fuimos más hombres que mujeres fue un día de una tormenta en la reunión de hombres, no, pero un domingo, hermano, que fuimos más hombres que mujeres, pero en total éramos 5. Fue una vez que vino Yuñerki, que vino Nicolás, estaba yo, vino una tormenta tremenda, y vino Dani y Priscila. Y yo ahí celebrando, ¿no? Celebrando que éramos más hombres que mujeres. Una cosa impresionante. Pero, ¿por qué me parece importante que este mensaje sea principalmente para los hombres? Aunque la mayoría que estamos acá son mujeres. Son mujeres. ¡Qué momento! Bueno, ¿por qué es importantísimo? Por varias cosas. Primero, este es un mensaje dado en fe. Este es un mensaje dado en fe de que el Señor va a traer a hombres, a familias, a este lugar. Amén. Y este es un mensaje dado en fe en que los hombres que están acá, 1, 2, 3, 4, hoy se multiplicaron los hombres con Jairo y Daniel, se nos multiplicaron, somos 9 hombres. Este es un mensaje dado en fe en que los hombres que estamos acá vamos a marcar la diferencia en nuestras familias, en nuestra iglesia y en la sociedad que nos rodea para la gloria de Dios. Amén. Y este es un mensaje que quiero que todas las mujeres escuchen con atención. Para que si vos ya estás casada,
ores, desafíes al hombre que tenés al lado y ores por grandes milagros en la vida del hombre que tenés al lado. En este tiempo hemos visto a Dios obrar, a Dios comenzar un trabajo muy lindo en muchos hombres que no ha terminado, hay mucho camino por recorrer, pero creemos que Dios puede hacer grandes cosas. Y también es para que mujeres, si vos todavía no te has casado y estás o en una relación, o estás pensando en, o estás por, que tengas claro qué es lo que Dios exige de un hombre que va a construir una familia. Y que vos no pidas absolutamente nada menos que eso. No te conformes con menos. No te conformes con menos. Y para eso tenemos que ver por qué es que es tan importante que al hablar de la familia hablemos del hombre. Y comienza en la gran metida de pata, en el gran error, el gran pecado que desencadenó en un montón de desastres, en todos los desastres en realidad de la historia de la humanidad, que está en Génesis 3. Vamos a ir a Génesis 3. Versículo 1 al 12, perdón, vamos a ir desde el versículo 6 en realidad. Y como la vez pasada vamos a enfocarnos en un par de cosas y quiero que cambiemos nuestra mirada porque muchas veces al leer este pasaje de la caída del primer pecado que trajo el pecado a toda la humanidad, se hace un énfasis equivocado en lo que pasó acá y en la responsabilidad y todo lo demás. Vamos a ver, dice, la mujer quedó convencida, esto viene después de que Satanás como en forma de serpiente se acerca, le miente, la tienta y tergiversa la verdad de Dios, pero hoy no tenemos tiempo para ver todos esos detalles. Y bueno, y acá nos dice que frente a la tentación de Satanás, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido el fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Cuando se habla de este pecado original, este pecado que dio origen a todos los pecados y que hay un montón de cosas que podemos ver cómo cada vez que nosotros pecamos repetimos este acto, el mismo pecado, que es el acto de no creerle a Dios, de comprar una mentira de Satanás y de pensar de que el camino, que el diseño de Dios no es lo mejor para nosotros y pensar que nuestra manera es mejor para nosotros. Se suele hacer el énfasis ¿sobre quién? Sobre la mujer. ¿No? Se suele hacer, porque fue tentada, fue la que interactuó ahí con Satanás y todo lo demás. Pero no parece ser ese el énfasis de Dios. Entonces hay un par de cosas que nos tienen que llamar la atención. Nosotros, cuando nos imaginamos esto, y me emociono hablando y tengo que tomar un poquito de té. Cuando nosotros pensamos en esto, ¿vieron los libros de cuentos para niños que vienen con la Biblia dibujada y todo eso? En esa escena, ¿a quiénes dibujan siempre? A Eva y a la serpiente. ¿Suelen tener dibujado ahí a Adán? No. Entonces yo siempre crecí pensando que había pasado eso y dije, Satanás fue astuto, la agarró sola. Y lo siguiente, dice, después le dio un poco a su esposo, que estaba con él. Yo pensé, ella lo salió a buscar.
Nos salió a buscar por allá. A ver, bueno, y che, Adán, no te encuentro, y tengo algo para compartir contigo, no sabes qué rico que está esto. Pero Adán estaba ahí. Y Satanás ignoró completamente al hombre. Porque el primer error del hombre, y que nosotros seguimos repitiendo de una manera que realmente nos tendría que llenar de una convicción profunda de pecado. La primera manera en que el hombre peca, y más constantemente hoy en día, es la ausencia. Es el estar, como decimos acá, estamos pintados el óleo. El hombre estaba ahí, pero es como si no estuviera. La Biblia nos muestra cómo, después vamos a llegar a ese pasaje, pero cómo Dios puso al hombre como cabeza de su hogar para amar, para proteger, para sacrificarse por su esposa, por sus hijos, para amarlos hasta el final. Y este hombre no intervino en esa conversación que Satanás tuvo con la mujer que la llevó a pecar. Entonces vemos que la ausencia, la pasividad del hombre es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que estar atentos y que no nos lleva mucho trabajo darnos cuenta cómo eso sigue siendo una tristísima realidad hoy en día. Y yo oro, hermanos, para que el Espíritu Santo empiece a traer convicción de pecado en nosotros, en los hombres. De en cuántas cosas vos y yo tantas veces estamos pintadísimos al óleo. ¿Cuántas veces nosotros comenzamos a pecar y a desamparar a nuestras familias? Antes de abandonarlas, antes de irnos por completo, simplemente siguiendo como si no pasara nada, pero no estando ahí. Estamos ahí, pero nuestra presencia tiene tan poco peso, nuestra influencia es tan poco positiva, que Satanás se puede meter en nuestra familia y quebrantarla y destruirla. Y nosotros no nos dimos cuenta hasta que después que pasó todo. Eso no nos hace una víctima. Nosotros somos responsables de eso. La pasividad del hombre es una de las formas en las que hasta hoy en día Satanás se sigue aprovechando de eso. Y los hombres siguen pecando una y otra vez. Dejando que la vida les pase por al lado. Dejando que la familia se siga destruyendo, se siga derrumbando. Sin pararse y decir, yo soy un hombre de Dios que no voy a permitir que Satanás entre a mi familia y la destruya. Y seguimos dejando que la tentación entre, que llegue, que nos pase por arriba. ¿A quién va a buscar Dios? Al hombre. No precisamos llegar a Efesios, donde nos dice que el hombre es cabeza de su familia, del hogar, para entender esta responsabilidad que Dios ha puesto sobre el hombre. En estas primeras palabras, en estas primeras interacciones que leemos en toda la Biblia, el primer pecado que derrumba la primer familia y todas las familias que vinieron después, Dios fue a buscar como responsable al hombre. Y Dios hoy, hombre, te pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y es muy doloroso ver la enorme cantidad de familias que se han venido abajo porque el hombre estaba perdido. Porque el hombre no estaba luchando por la familia que Dios le dio.
Entonces nosotros tenemos que aprender, sea que estemos construyendo nuestra familia o que la querramos reconstruir, tenemos que saber que nuestro lugar es al frente de batalla. Y jamás podemos caer en la segunda cosa catastrófica que hizo Adán y que seguimos haciendo y repitiendo, y es la tendencia tan clara. En estos relatos son increíbles porque describen la naturaleza humana de una manera que nos hace una radiografía a nosotros y a nuestra sociedad. Es innegable que este tema de la ausencia del hombre que está, pero es como si no estuviera, es uno de los grandes problemas en nuestra sociedad y en nuestras familias. Y el segundo, igual de terrible, es decir, la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto. Es poner excusas, es no aceptar nuestra responsabilidad. Es pensar que podemos arreglar las cosas simplemente diciendo, bueno, no, porque no sabes lo que me pasó y lo difícil que es esta situación y esto y aquello y lo otro, y solamente sabemos dar excusas. Y Dios quiere hombres, Dios está llamando a hombres que para dejar un legado que valga la pena a sus familias, tienen que decir, no importa la situación en la que esté, no importa si la familia ya se derrumbó, dejamos de poner excusas. Hay que dejar de poner excusas. Ahora, vamos una más. ¿Cuál es este llamado del hombre? Y ahora vamos a leer ahí en Efesios. Ahora sí llegamos a Efesios 5, pasaje clave. Dice el 21, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, este es como el título, esto es todo lo que viene ahora después tiene que ver con esto, tiene que ver con someternos los unos a los otros. Tiene que ver con que dependamos los unos a los otros, tiene que ver con que nos respetemos los unos a los otros, tiene que ver con que vos y yo busquemos honrarnos los unos a los otros. Para las esposas esto significa sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa. Y esto es algo clave, y este es el llamado de Dios para el hombre. Y vamos a ver ahora lo que significa, porque en nuestra sociedad y con un montón de cosas es súper difícil hablar de este como el rol, como el llamado de Dios para el hombre, justamente por lo que el pecado ha hecho en nuestra sociedad, lo que el pecado ha hecho en las familias, la forma en la que se han seguido destruyendo familias, con hombres que se vuelven abusivos, hombres que se vuelven, que se imponen de una manera pecaminosa. Entonces cuesta mucho mirar sanamente lo que esto significa. Y Pablo lo va a describir ahora. Pero lo que es clave, más allá de que vamos a ver qué es lo que esto significa, es que entendamos de que esto no es un mandamiento. El mandamiento es sométanse unos a otros, ¿no? No es un mandamiento decir hombres sean cabeza de su familia o de su hogar, o sean cabeza de su esposa. Eso no es un mandamiento. ¿Eso es qué? Es una descripción. Entonces, esto es algo clave. Muchos hombres, en esta tendencia pecaminosa y natural que tenemos, tendemos a querer estar ausentes y desaparecer, o a querer poner excusas para no tomar nuestra responsabilidad, pensando que podemos elegir. Decimos, bueno, si yo ahora no quiero honrar a Dios, si yo ahora quiero hacer cualquier cosa, yo no tengo por qué tomar esta responsabilidad para mí. Si algún día quiero encarar, lo haré y vemos. No es opcional si vas a ser cabeza de tu esposa, de tu hogar,
Eso no es opcional. No es que, no, porque el hombre, mira, es medio tímido, medio pancho ahí, bueno, una mujer ahí con una... a ver, hermano, siempre las mujeres nos pasan por arriba en un montón de cosas, claramente son mejores. Lo vimos la vez pasada, que esa ayuda idónea es porque es lo que realmente necesitamos desesperadamente para funcionar bien. Fue lo que vimos el domingo pasado. Pero la única cosa que queda hacia nosotros en cómo vamos a actuar es si vamos a ser una cabeza que honra a Dios en la forma en la que lo somos, o si vamos a ser una cabeza que va a terminar llevando a destrucción a nuestro hogar. O sos una buena cabeza, o sos una mala cabeza. No existe desligarte de esa responsabilidad. Si estás haciendo las cosas mal, vas a arruinarte no solamente a vos, sino también a tu familia. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿cómo puedo hacer las cosas bien? Para honrar a Dios y para justamente para poder dejar un legado que honre a Dios, que honre a mi familia. Dice, primero acá nos muestra cómo esto es una muestra de que es para representar como Cristo es la cabeza de la iglesia. Y es acá, es en esta comparación, que tiene que desaparecer cualquier concepto de machismo, cualquier concepto de violencia, cualquier concepto de brutalidad, cualquier concepto de un hombre que se impone una forma pecaminosa, porque sabemos que Cristo, ¿cómo es la cabeza de la iglesia? De la forma más amorosa que se pudiera llegar a esperar, y es lo que nos describe acá. Versículo 24, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera las esposas deben someterse en todo a su marido. Para los maridos esto significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Hermanos, nosotros, el llamado del hombre es a no desaparecer, a no estar pintados, a no poner excusas, sino amar a nuestra familia hasta la muerte. Sacrificialmente, dándolo todo, entendiendo de que Dios nos dio esa responsabilidad porque quiere usarnos para que nuestra familia florezca, para que nuestra familia crezca, para que la sociedad sea mejor, para que la iglesia sea un lugar mejor, porque nosotros tomamos nuestro lugar y nuestra responsabilidad con seriedad, amando, sacrificándonos, entregándonos. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Hombres cristianos, hombres, hijos de Dios, tu relación con tu esposo, con tu futura esposa, tiene que ser tal que vos ayudes a poder santificar a tu esposa, santificar a tus hijos. Para que Dios te dio esa responsabilidad, te los dio como préstamo, para que cuando te encuentres con Dios, cuando familia nos encontremos con Dios, vos sepas que tu familia va a llegar delante de Dios mejor, más santificada. ¿Por qué? Porque vos fuiste hombre de Dios en ese hogar. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Y todos estos versículos los que nos muestran, también es importante que nos demos cuenta de esto. Es que, hermanos, nuestras familias no se tratan de nosotros mismos. Nosotros vivimos de una manera tan egoísta tantas veces que pensamos que vivimos, que actuamos de tal manera como si, bueno, no importa, esto me afecta a mí o esto afecta a mi familia, o pensar que las decisiones que yo tomo se tratan solamente de nosotros, cuando la razón por la cual nosotros debemos tener nuestra mirada en las cosas eternas y debemos tener una perspectiva tanto mayor es porque Dios creó a la familia no como un fin en sí mismo, sino como una muestra
de una realidad mucho mayor. Hermanos, nuestras familias no son nada comparado con la realidad del relacionamiento de Cristo con su iglesia. Y nosotros debemos mirar a esa realidad gloriosa y eterna, porque sabemos que el matrimonio no es eterno, lo dijo Jesús. Debemos mirar a esa realidad como algo lo cual agarrarnos, abrazarnos y decir de la misma manera en la que Cristo murió y se entregó por su iglesia. Yo voy a dejar todo en la cancha para que mi familia sea santificada, sea purificada. Porque Dios me dio esta responsabilidad, y decíamos ayer con los hombres somos como los camiones, y acá Gabriel la debe tener más clarita, ¿no? Estamos más firmes, siendo más derechos cuando llevamos una carga, ¿no? Cuando vas con el camión vacío, volvés con el camión vacío, viene un vientito nomás y te tira para todos lados. Hermanos, es bueno para el hombre sentir el peso de la responsabilidad que Dios nos ha dado. Es bueno. No pensemos cuando decía, ay no, porque Dios nos quiere quitar todas las cargas, todos los pesos. Ahí está hablando de otra cosa. Es bueno para nosotros sentir que tenemos un propósito más allá de nosotros mismos, porque la realidad es que si nosotros nos preocupamos por nosotros mismos somos tan bananas que no me importa. Bueno, sí, arruino mi vida, total, ¿qué me importa? No se trata de tu vida misma. Dios te ha puesto para que puedas florecer a un grupo de personas que Dios te ha dado un préstamo. Nuestra familia, nuestros hijos, ni siquiera son nuestros. Cuando estábamos ahí en el bloque quirúrgico, y por un lado estaba ahí bien agarrado Pau, que estaba ahí en un sufrimiento tremendo, y está ese momento fortísimo, ¿no? Donde ves que sale, que lo sacan a Seba, pero lo ves como muerto, porque no se mueve, está todo ahí caído, y es esa tensión que si va a respirar, no va a respirar. Es el milagro de la vida, que cuando estaba dentro no sabía cómo respirar, porque no tenía que respirar, y ahora tiene que aprender de la nada. Y es ese momento de sentir el grito, sentir ese primer llanto. Que hermanos, eso es la voz diciéndote, eso es la voz de Dios diciéndome, te lo estoy prestando, toma, recibilo, te lo estoy entregando por un tiempo, para que lo bendigas, para que estés presente, para que no pongas excusas, para que seas un hombre de Dios que guíe a su familia a amarme y a buscarme. Entonces nos queda a nosotros, hermanos, la pregunta: ¿qué tipo de cabeza estoy siendo para nuestra esposa, para nuestros hijos? ¿Solamente sé de excusas? ¿Solamente sé de decir, yo no estaba, yo no vi, conmigo no habló la serpiente? ¿O queremos dejar un legado? Entonces, ¿qué es un legado? Lo decíamos hoy. Pero un legado es lo que dejamos a la siguiente generación. Y quiero que veamos un par de cosas ahí para ir redondeando. ¿Qué tipo de legado es el que vos y yo somos llamados a dejar? ¿Cuál es el tipo de legado que Dios quiere que dejemos? Y en Salmo 127, no sé si... ahí lo dejé. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Hermanos, eso es la definición bíblica de legado. El legado es que vos tenés una flecha y más adelante dice, qué feliz es el hombre que tiene la aljaba llena de ellas, o sea, el cosito ahí para guardar las flechas, que la tenés llena. ¿Por qué? Porque la flecha, ¿qué hace uno con la flecha? Las lanza. Yo quiero que mis hijos, que Matías, que Sebastián, puedan llegar mucho más lejos de lo que yo podría haber llegado jamás. Y no necesariamente que tengan mejor trabajo, que tengan mejor... No, que puedan tener una mayor y profunda relación con Dios de lo que yo jamás podría llegar a tener. Que ellos puedan desde temprano llegar a amar a Dios, llegar a entender el propósito con el que Dios los hizo nacer.
El propósito que Él les ha dado para tener y para servir en la iglesia. Que ellos también formen sus familias y puedan dejar un legado mucho mayor. Yo quiero, hermanos, que esas 2 flechas que el Señor me ha dado, poder lanzarlas lo más lejos posible. Tan lejos que yo jamás llegaré hasta allá. Pero Dios me ha regalado el poder dejar un legado. Y eso nunca va a pasar si somos ausentes y si ponemos excusas. Va a pasar cuando nos pongamos los pantalones y digamos, Dios me ha puesto en este hogar para bendecirlo. Dios me ha puesto en este hogar para amarlo. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Entonces el primer tipo de legado que tenemos que dejar es el legado del amor. El legado del amor. En Deuteronomio 6, pueden buscar lo que es 6 si no está acá. Deuteronomio capítulo 6. Ya se lo he oído, yo les he dicho que este es uno de los pasajes que todas las noches le decimos a Matías cuando se va a dormir. Y ahora es muy lindo porque ahora Matías ya está en una edad donde lo puede repetir. Entonces se lo decimos a 2 o 3 palabras y él lo repite. Y la primera vez que lo hizo no pude terminar porque me quebré. Pero justamente este es el propósito, y lo dice acá mismo. Dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y versículo 7, miren qué importante. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esto que Dios les pide, de que todo el tiempo estén meditando, estén repitiendo la ley de Dios, la ley de Jehová. ¿Por qué es, hermanos? Porque nosotros aprendemos e internalizamos cosas a través de la repetición, a través de memorizar. ¿Por qué es importante memorizar las Escrituras? Porque es la forma en la que muchas de esas verdades no nos basta con saberlas, sino con tomarlas y que caben hondo en nuestra vida y que empiecen a crear raíces. Y esto es importantísimo, hermanos. Nunca vamos a poder dejar un legado en nuestra vida si nosotros solamente con nuestra familia glorificamos, servimos y escuchamos del Señor, solamente cuando venimos a la iglesia, solamente cuando se nos ocurre hacer, cuando nos toca hacer cualquier otra cosa. Si en nuestra familia nosotros no podemos tener estos momentos en la cotidiana, cuando entres, cuando salgas, cuando te levantes, cuando te acuestes, si no generamos en nuestros hogares un ambiente de adoración, de búsqueda a Dios, donde todo esto es algo normal y natural. Hace un tiempo, no me acuerdo qué, estaban haciendo unas bromas acá, ya ni me acuerdo ni quiénes, y creo que alguien dijo, no sé quién, no sé si fue Alex o quién, pero que estamos acá, estamos en el templo. Y yo sé que estaban bromeando, pero yo los corté y le dije, no, a ver. Si a mí no me importa que esto no tiene nada mágico, nada especial. Ustedes acá deberían poder hacer y decir cualquier cosa que ustedes estén dispuestos a hacer en la calle o en sus casas. Si hay algo que estamos acá en la iglesia y decimos, ay, qué horrible, bueno, revisemos si quizá deberíamos hacerlo afuera. De la misma manera, hermanos, nosotros debemos vivir en nuestras familias, con la gente más cercana que nos rodea, de tal manera que honremos completamente a nuestro Señor y que salga de nosotros. No tengamos miedo a crear hábitos, a crear rutinas, a crear recordatorios, como dice ahí, de la ley de la palabra de Dios, para enseñar a qué, a amar a nuestro Dios. Por eso el legado del amor.
Este mandamiento que tenían que repetir una y otra vez es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y más adelante Jesús también nos dice: y a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que dejar un legado del amor que jamás lo haremos si no damos el ejemplo. Lo siguiente es el legado de la fe, y acá se hacen presente dos enormes mujeres de la fe. En 2 de Timoteo 1:5, y esto también es un recordatorio que yo les decía que más que nada este mensaje tiene un peso importante para los hombres, pero no desconocemos de que tristemente hay situaciones que ya no se pueden cambiar, hay situaciones donde ya los hombres no están más, o están pero es como si no estuvieran y no quieren cambiar. Bueno, siempre hay esperanza para la familia. Estamos en un mundo caído, estamos pagando consecuencias del pecado, pero Dios hace grandes cosas, aún cuando quizá hay hombres que no están presentes como deberían. Y en 2 Timoteo 1:5 dice: me acuerdo, le dice Pablo a Timoteo, de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo sé de lo genuina que es tu fe porque conozco el legado de tu abuela, que le pasó a tu madre y que tu madre te pasó a vos. Entonces, hermanas, amadas, las que tienen a sus hombres con ustedes, clamen, sigan orando, Dios puede hacer milagros. Pero quizás las que no, donde hay situaciones que parece que ya es demasiado tarde, Dios te puede usar de una manera impresionante para bendecir a tus siguientes generaciones con tus oraciones, con tu ejemplo, con tu amor, con tu fe genuina, no fingida. Dios es un Dios que no tiene limitaciones, Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de grandes posibilidades para cualquiera que se entrega completamente y dice: Señor, bendecí las generaciones que vienen. Me ha tocado sufrir mucho, me ha tocado quizá quedarme sin algunas bendiciones por pecados que he cometido, por pecados que cometieron otros antes que yo, pero vos podés restaurar las generaciones que vienen. Vos podés hacerlo, Señor. Y sé que hay historias hermosas entre nosotros de las cosas que Dios ha hecho de una generación a la otra. Hermosas cosas que el Señor ha hecho. Y por eso es importante que no nos abracemos a ninguna excusa, ni de nuestro pasado, ni de la gente que tuvimos en nuestra familia, de si nuestra familia no era cristiana, o si eran cristianos, si eran malos ejemplos. Se trata de cómo vamos a actuar nosotros. ¿Cuál es nuestra responsabilidad que vamos a tomar? De dejar un legado de fe genuino y no fingido. Y lo último, el legado de la palabra de Dios. Bueno, perdón, casi lo último. El legado de la palabra de Dios. Vamos a ver rápidamente el Salmo 78. Dice: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron muchos nuestros antepasados. No les ocultemos estas verdades a nuestros hijos. Me está diciendo hasta ahora, todo lo que está diciendo es lo importante de repetir, de instruir, de contar estas historias, de que la gente pueda ver y vivir estas cosas a través de cómo este legado se pasa de una generación a la otra. Dice: no les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. La próxima generación le contaremos las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas. Pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que enseñaran a sus hijos para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido. Y ellos a su vez las enseñarán a sus próximos hijos.
de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidara sus gloriosos milagros, sino que obedeciera sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. ¿Cuál es la forma en la que tenemos las mejores chances de que la gente, que nuestros hijos, que las próximas generaciones sigan, amen a Dios, tengan una fe genuina? Es que los instruyamos en la palabra de Dios. Que les recordemos una y otra vez las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Que les mostremos, les enseñemos las verdades de Dios, las leyes, los mandamientos de Dios. Y le digamos, mira, esto es bueno, este es el diseño de Dios, esto es lo que Dios tiene para nosotros, esta es la forma en la que Dios nos bendice. Dios, y que les contemos nuestros testimonios personales. La cantidad de veces, la cantidad de personas que a veces no se abren con sus hijos y les cuentan las cosas que Dios ha hecho. Y quizá a veces es porque ya ni nosotros nos acordamos, porque nosotros tenemos relaciones con Dios tan frágiles que ya ni testimonios tenemos para contar. Entonces somos desafiados a tener una vibrante relación con Dios para poder tener que contarle a los que vienen. Para poder decirle, mirá las grandes cosas que Dios ha hecho, mirá, yo di un paso de fe, yo tomé un riesgo, yo honré a Dios de esta manera y esto fue lo que Dios hizo en mi vida y gracias a eso vos también fuiste bendecido. Así que amá a Dios, tenés fe en Él, instruite en su palabra, que vos también serás bendecido. Y esa es la manera, dice este salmo, en que no serán obstinados, rebeldes e infieles. Queremos que nuestras próximas generaciones no sean obstinados, ni rebeldes, ni infieles. Instruyámoslos en la palabra de Dios. Contémosles los testimonios de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Vivamos de una forma genuina, que lo vean en nuestro ejemplo, que vean con transparencia nuestra vida, nuestras luchas, nuestros problemas, la forma en la que nosotros nos relacionamos con Dios. Hermanos, en la casa, en el ámbito de la familia tenemos que olvidarnos de eso de andar y encerrarte en tu cuarto a tener tu tiempo con Dios. Eso Jesús lo dijo en el contexto de la gente que lo hacía públicamente para que la gente del pueblo los viera orando y leyendo y ofrendando y todo lo demás. Pero en el contexto de la familia es donde más en la mesa del comedor tiene que estar la Biblia abierta. Hermano, yo ahora, siendo padres, uno tiene que acostumbrarse a cómo tener un tiempo devocional con las interrupciones de los hijos. Y decimos, pero me interrumpe y no puedo, no sé qué, no importa. Mejor. ¿Qué cosa más? Y ya también, a veces sentaba Mati, la primera vez que sentaba Mati en la falda para leer la Biblia, no sé, los primeros meses siempre me quería arrancar las hojas y alguna la logró arrancar por acá. Pero no importa. No importa, él estaba viendo y pasaron los meses, fue creciendo un poco más y se empezó a sentar a la mesa y se traía su propio libro y lo abría. Y ahora tiene una de esas Biblias con dibujitos y le das el libro y le preguntás dónde está la historia de Sansón y él la busca y encuentra a Sansón. ¿Y dónde están los leones de Daniel? Y va y lo encuentra y lo ve ahí. Y le preguntás quién es Jesús y va y encuentra el dibujito de Jesús. Y son detalles, hermanos, pero si nosotros no empezamos a construir desde lo poco, desde eso básico, ¿cómo esperamos que después, en plena rebeldía de la adolescencia, de repente nos empiecen a escuchar cuando le decimos porque soy tu padre, porque soy tu madre? Dios puede hacer grandes milagros si ya te encontrás en esa situación, pero construyamos lo antes posible. Sigamos el diseño de Dios. Y por último, pasaje bien cortito para ver el legado del trabajo. En Eclesiastés, vamos a ir rápidamente a Eclesiastés. Eclesiastés 2, versículo 21. Dice, algunas personas trabajan con sabiduría, conocimiento y destreza, pero luego tienen que dejarle el fruto de su labor a alguien que no ha trabajado para conseguirlo. Eso tampoco tiene sentido y es una gran tragedia. Hay muchas personas, y esto puede ser un riesgo,
Hay muchas personas que no es que tengan una mala relación con Dios, no es que hagan las cosas mal, pero nunca se tomaron ese trabajo de poder transmitirle eso y esas experiencias a los hijos o a los que vendrán. Y es este ejemplo que da acá en Eclesiastés, de un hombre que se hizo rico a través de su sabiduría, de su conocimiento, de su trabajo, de su trabajo duro, y después le queda como herencia a un hijo que nunca hizo nada porque nació en cuna de oro, como se dice, ¿no? Y por eso qué sabio que es, sin importar si ahora el fruto de tu trabajo, sea trabajo material o trabajo espiritual, te ha dado grandes beneficios, que puedas también transmitir también el trabajo que eso lleva a la siguiente generación. Entonces que vos puedas también no confiar de que simplemente tus hijos van a heredar tu relación con Dios, o no confiar de que simplemente tus hijos van a heredar tu ética de trabajo, tu esfuerzo. Empezar desde chiquitos a enseñarles, a mostrarles, a ver cómo las cosas se deben hacer, a ver cómo se debe buscar a Dios, cómo orar, cómo trabajar, cómo esforzarse. Y por eso yo también les decía el domingo pasado, padres, y independientemente de la edad que tengan, busquemos formas de impulsar a nuestros hijos y crear, no sobreprotegerlos, sino que puedan empezar a experimentar lo antes posible la forma en la que ellos tienen que hacerse camino en la vida y la forma en la que ellos van a tener que empezar a buscar y a depender de Dios. Y qué terrible si han pasado los años y los años y ejemplos que uno ve también de gente que con hijos grandes los siguen sobreprotegiendo como si fueran preadolescentes del mundo y se les siguen dando dinero y pagando cosas. Bueno, los hijos tenemos que ser independientes y tenemos que poder también pensar en cómo vamos a apoyar a nuestros padres cuando ellos ya no puedan. Así que debemos tomar el desafío, el legado del trabajo y cosas prácticas de la vida. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y a los que vendrán cómo utilizar el dinero. Fue una de las cosas que nosotros, no sé, en mi casa yo me acuerdo que nunca se hablaba de dinero hasta que hubo grandes problemas con el dinero. Entonces esa cuestión de que los niños no tienen noción de lo que salen las cosas y de lo que cuestan y nos convencen con 2 pedidos ahí de comprarles cualquier cosa, enseñémosles de lo más chiquitos posible lo que cuestan las cosas. Para que puedan empezar a crecer con responsabilidad y empezar a entender el valor de las cosas. Y que las cosas no son gratis en esta vida, sino que uno tiene que trabajar por ellas. Así que, y esto también va a tener repercusiones prácticas en la vida espiritual. Entender de que no es que uno pueda hacer lo que sea, uno puede vivir irresponsablemente y que las cosas no tienen consecuencias. Uno entiende de a poco que nuestras acciones tienen consecuencias y tienen repercusiones para mí y para los que me rodean. Así que yo quiero que tomemos un momento para orar y que sea un momento, hermanos, para arrepentirnos, si tenemos que arrepentirnos, para decirle a Dios, ya no quiero poner más excusas, para decirle a Dios, yo reconozco que he estado ausente donde vos me pusiste. Y esto puede estarte pasando si sos hombre y sos mujer, si ya sos casado, si no sos casado, si tenés hijos, si no tenés hijos. Dios te ha dado ahora una responsabilidad, Dios te ha dado ahora un peso que llevar, Dios te ha dado un propósito. Y tenés que preguntarte, tenés que definirte, ¿voy a seguir poniendo excusas? ¿Me voy a seguir escondiendo? ¿O voy a dar un paso hacia adelante en el llamado que Dios me ha dado? Quizás un tiempo de arrepentirte por cosas por las cuales quizás nunca realmente te arrepentiste. Quizás vivís toda tu vida simplemente viéndote como la víctima
sin reconocer tu rol en las cosas que han pasado en tu vida y sin pedir auxilio a Dios. O quizá también sea un momento de rogar por misericordia, de rogar por ayuda, por la gracia de Dios y de pedir que Dios comience un tiempo de restauración en tu vida para que cambies, para que puedas empezar ahora. Nunca es demasiado tarde, nunca es tarde para la gracia de Dios, para que puedas empezar a construir un legado que le vas a dejar a los que vendrán. Tus acciones, tus decisiones hoy van a tener un impacto eterno y seguro un impacto muy claro para las próximas generaciones. Decir ahí al Señor: Dios, te pido perdón porque no te he honrado, porque he huido de mis responsabilidades, porque he actuado sin pensar en las consecuencias. Señor, te pido que tengas misericordia en mi vida, en mi situación, de mi familia. Esposa, es un buen momento para clamar por tu esposo y pedir que Dios haga un milagro. Vale la pena entregarlo todo para construir de la mano de Dios un futuro mejor. Vale la pena. Creemos en un Dios de restauración, creemos en un Dios de poder, creemos en un Dios que todo lo puede. Y siempre volvemos a la cruz. Siempre volvemos a la cruz. En un rato, después de una canción, vamos a participar de la Santa Cena. Y quiero que ahora vos pienses en tu situación y se la entregues a Jesús. Que le pidas el perdón que le tenés que pedir, que pidas por la misericordia, por el milagro que tengas que pedir en tu vida. Y entiendas que eso solamente es posible por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y que Él puede orar poderosamente para restaurar, para levantar, para reconstruir cualquier vida, cualquier situación. Ningún pasado, ningún pecado está por fuera de su alcance. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, en tu familia. Dios quiere restaurarte. Sigamos en oración. Mientras ahora nos preparamos para una canción y preparamos nuestros corazones para la Santa Cena. Pero sigue orando y en esta canción también pedirle al Señor que Él te restaure, que Él te levante, que Él te dé nuevas fuerzas. Haz un compromiso con el Señor. Es decir, yo quiero un legado firme para mi familia. Yo quiero construir relaciones sanas para mi familia. Para hablar esta noche de ser precioso.